FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos encanta: medios de pago e innovación desde la banca. ¿Los bancos han vuelto a dar pelea en un territorio que históricamente habían delegado a terceros? ¿Pueden competir contra empresas más ágiles y modernas? Antes de empezar a discutir y dar paso al entrevistado de hoy, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Impecable, ¿vos? Todo muy bien, chicos, gracias. A ver, si te preguntara, Juanjo, ¿qué tiene en común Pizza Hut, esta cadena, viste, de pizzas muy icónica de Texas, Estados Unidos, y el grupo de Police? ¿Tenés idea que responderme? Uf, me mataste. Siempre con estas preguntitas fáciles, ¿no? Bueno, a ver, esta franquicia estadounidense y en realidad el bajista y líder de la banda de Police, Stings, protagonizaron hace más de 20 años, sin saberlos, un curioso capítulo de la historia de Internet. Pedir una pizza por Internet o por alguna aplicación es hoy en día una tarea muy sencilla y que la podemos llevar adelante casi sin darnos cuenta. De hecho, anoche pedí una pizza en casa para cenar con unos amigos. Pero hace 20 años era ciencia ficción pura. Y Sandra Bullock es la mejor prueba de esto, les voy a contar. Acá déjenme que haga un disclaimer, como suele hacer Guille Aquino, el conocido estandapero argentino. Paciencia con esta historia, por favor. En 1955, Sandra Bullock protagoniza una película que se llama La Red. Esta es una película de suspenso, en donde fue un éxito de recaudación, tuvo críticas dispares de los cinéfilos, pero lo más importante de esta película, desde mi punto de vista, es que adivinó con mucho éxito algunos aspectos del futuro de Internet y de la vinculación que Internet y la tecnología e incluso los pagos tiene con nosotros. Básicamente, Sandra Bullock lo que hacía es, a través de una página que era Pizzanet, una web ficticia, Angela Bennett, el personaje que interpretaba, mejor dicho, Bullock, encargaba comida a domicilio, ¿no? Pero si bien es verdad que Sandra Bullock lo hacía esto en 1995 y era totalmente revolucionario que lo hiciera en el film, es cierto que no fue la primera persona que en la realidad, en la práctica, lo hizo. Porque en 1994, incluso antes de que existieran Amazon e eBay, que se fundan en el 95, hubo una prueba piloto de la primera compra que se hace por Internet. O al menos así lo asegura Pizza Hut. Cuando Pizza Hut sale con este dato en el 2014, dicen, ¿cómo que ustedes tienen algo que ver con la primera compra de Internet? Y por suerte, siempre hay historiadores que están en el dato preciso, y Robert Hodge es uno de estas personas que siguen la cronología de Internet, o que siguen la prehistoria de la red, y dio la razón en unas declaraciones sobre esto que decía Pizza Hut. Dice, es verdad, en 1994 hay una publicación que hace Pizza Hut donde dice, ahora ya puedes pedir tu pizza por Internet. Y lo más curioso de todo esto es que el nombre de esta plataforma, de esta primera página que Pizza Hut usa para que se pida esta primera pizza por Internet, se llama Pizzanet. El mismo portal, o el mismo nombre que tenía el portal que Sandra Bullock un año después utilizaba en esta película de suspenso como algo totalmente revolucionario y disruptivo. Ahora, este hito histórico tiene sus matices por dos cosas. Primero porque este programa de Pizzanet de 1994, el de verdad digo, no el de la película, fue un programa piloto que solamente tuvo alcance en la localidad de Santa Cruz, en California, en Estados Unidos. Pero lo más curioso de todo esto son 3 o 4 cosas adicionales a lo que ya les dije. Primero que Los Angeles Times dijo, bueno, esto es un experimento a medio hornear, no sabemos cuánto futuro le vamos a encontrar. Y el segundo es que hay ahí algún dato de fechas que pone en relieve o de manifiesto que este efectivamente haya sido el primer pago de Internet o el primer pago electrónico de Internet. Y esto está dado porque el 11 de agosto de 1994,
justo unas semanitas antes de que se haga esta transacción a través de la plataforma de Pixanet, Stings saca un álbum como solista que se llamaba Ten Summoner's Tales. Y ese día, ese 11 de agosto de 1994, fue enviado por $12.48, más algunos gastos adicionales por entregarlo puerta a puerta, a un comprador de Filadelfia. Y el New York Times titula el siguiente detalle. Atención, compradores, Internet está abierto. Acá hay una reflexión, ¿no? Una nueva reflexión, Juanpi, que nos viene. Y es que cuando hablamos de innovaciones en fintech y en este plano de las primeras transacciones en Internet o de las primeras operaciones que vinculaban cosas, si queremos, más sustanciales con cosas que existían solamente en la red, terminamos siempre hablando de la forma, por ejemplo, en la que pagamos y no de cómo ahorramos, de cómo invertimos o de cómo nos endeudamos. ¿Y por qué los pagos tienen este lugar tan protagónico entre nosotros? ¿Qué es lo que hace que siempre esté esto como primer puerta de entrada? Para responder esta pregunta, nada mejor que un experto en pagos electrónicos que conozca los mecanismos internos que hacen esto posible. Javi Skuli, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto. Muy bien. Gracias por venir. Vamos con la pregunta concreta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los pagos? Qué pregunta gigante para arrancar. Nunca una fácil tampoco, como decían recién. Es complejo. Recién escuchaba la historia y hacía como recapitulaba hacia atrás, como a lo largo de mi carrera en diferentes empresas por ahí más digitales, cuál fue como este acercamiento o cómo fueron los pagos, digamos, abriéndose paso, digamos, en la industria. Yo creo que estaba bueno lo que comentaban recién, porque creo que la primera innovación y donde pagos empieza a ser como un vertical relevante en el mundo digital es cuando empiezan a hacerse las primeras transacciones digitales, sobre todo en la época de los e-commerce. Creo que ese es como el primer hito donde los pagos empiezan a tener como una relevancia más importante, ¿no? En la aparición de las .com, empezar a hacer transacciones que tienen que ver más con el día a día de cuestiones, no sé, en mi experiencia en empresas digitales de turismo, como Despegar, bueno, lo importante de que eso empezara a pasar en transacciones más de nuestra vida cotidiana y no en casos aislados, y bueno, después empezó a ser cada vez una cotidianidad. Después obviamente está lo que es cómo siguió evolucionando eso y cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Que hay un montón de pasos intermedios entre los que tienen que ver también cómo evolucionaron, no sé, desde la parte también de los comercios y cómo facilitar herramientas para integrar, digamos, a las dos partes. Y creo que lo que pasó en los últimos 7 años, que es la explosión de todo lo que es la fintech, que tiene que ver con la flexibilización de todo el ecosistema y regulaciones que había, sobre todo acá en Argentina, que permitió hacer que esa barrera de entrada, que antes estaba muy regulada, empezara a ser mucho más fácil como para cualquier fintech, digamos. Vamos a hablar un poco de esa evolución. Históricamente los bancos, y te traemos acá porque formas parte también de un grupo financiero, delegaron su operación de medios de pago en terceros, ¿no? De hecho, Visa y Mastercard originariamente eran empresas de los bancos. Visa viene de la famosa Bank Americard y Mastercard era la famosa Mastercharge, que era un consorcio de bancos. Y después eso lo delegaron en otros entes, algunos conformados incluso por los bancos, ¿no? Las famosas procesadoras que hasta hace no mucho también no eran de los bancos. Hablaste de desregulación y de cómo por ahí en América Latina también empezó a darse ese fenómeno. Y yo en lo personal creo que eso es uno de los motivos por los cuales no hubo tanta innovación, fue justamente porque estos consorcios de bancos no hicieron todo lo posible por promoverla, ¿no? Ahora bien, vimos que en los últimos años, algunos bancos, y ahí vamos al caso del Santander, se lanzaron con todo, ¿no? Al mundo de los medios de pago, con diferentes proyectos. ¿Qué aprendizaje les dejó ese proceso? Otra pregunta gigante. Para tratar de ordenar un poco. Primero, sí, valido completamente. Por lo menos yo que venía de otro tipo de empresas, al entrar al banco, lo que empecé a ver es que mucho del negocio core del banco estaba delegado en terceros, digamos, en esto que llamamos procesadores. Para llevarlo al criollo es muchas de las operaciones, gestión, no sé, de una tarjeta de crédito, tus consumos y demás, eso no lo tiene el banco. Lo tiene alguien en el medio que es el que gestiona eso, el que puede hacer inteligencia sobre eso, el que entiende cómo evolucionarlo. Entonces, lo que le pasó a los bancos, como cualquier industria que todavía no pasó por la transformación digital, es que su propio producto lo tenía como fuera de su alcance. Entonces, cualquier
y por ende estaba lejos de su cliente, ¿no? Como para llevarlo al centro. Entonces, eso fue como por lo menos mi primera impresión de que sí, se delegó demasiado poder, sí, bien dicho, a este tipo de entes. Y creo que empezó a hacer el proceso de, bueno, cómo empezar a recuperar y traer eso, toda esta parte del negocio adentro, ¿no? Para poder evolucionarlo y empezar a responder a un mercado que empezaba a efervecer y que los clientes empezaban a demandar otras cuestiones y aparecían diferentes competidores y la velocidad que vos tenías para responder eso era muy lenta. En el caso de Santander arrancó una transformación bastante grande que fue básicamente Santander delegaba toda la parte de tecnología y desarrollo de sus productos, o sea, el home banking que usamos todos, la aplicación y más, lo delegaba totalmente a terceros. Lo que se hizo es traer talento, que ahí yo me sumo a la compañía, esto fue hace 3 años, y se trajo todo el talento in-house de punta a punta de la tecnología, contratando más de 1.000 personas. Ahora hay un proyecto también de seguir expandiéndonos. Ese fue el puntapié, como yo a veces hablo internamente, era como tratar de empezar a ordenar a Venecia, ¿no? O sea, las bases eran, queremos ser Dubái como ciudad y tener esa velocidad, ¿no? Digo, yo sí de construir rascacielos y demás, pero teníamos a Venecia, digamos. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, primero traer a la gente adentro que empiece a trabajar en los productos. Hablaste de transformación digital y nos dejaste picando una pregunta que es muy interesante, ¿no? Que es, hay una visión generalmente idílica, ¿no? De la transformación digital, como si fuera un proceso súper placentero, donde todo es color de rosas, es pegar papelitos en la pared y encima papelitos de colores, ¿no? No cualquier tipo de papel. A nosotros acá nos gusta decir que la transformación digital es un proceso que duele un montón, ¿no? Que hace crujir y chillar las estructuras. De hecho, hasta podríamos decir que si no hay gritos en las reuniones, no hay verdadera transformación digital. Sin que nos cuentes si hubo gritos o no, entiendo que eso queda reservado de manera privada a ustedes. ¿Compartís un poco esta mirada? Y lo segundo es, si duele tanto, ¿por qué tenemos que transformarnos digitalmente? ¿Por qué no puedo decir, yo como banco no me quiero transformar? Qué interesante. Primero, me gusta encontrar gente que piense también de sacarle un poco el sentido que tiene la transformación, que para mí está demasiado idealizado. Y a mí al menos me cuesta encontrar gente que hable de transformación digital con criterio, con profundidad, con análisis y demás. Creo que se transformó en una ola que muchos se querían subir, copiaban reglas de otros sin entender que muchas veces la transformación tiene que ver con ciertas cuestiones, como poner al cliente en el centro, empezar a trabajar en producto, desafiar muchos sesgos, y que muchas veces yo creo que eso no pasa. Yo creo que sí tiene que haber un poco de gritos, o al menos de resistencia, sino como que siento que es, incluso ahora cuento un poco más del proceso, pero en Santander siento que lo que nos pasó durante un tiempo es que usábamos las prácticas, pero el proceso de fondo realmente no se había transformado. Para mí una de las cuestiones que más nos cuesta, sobre todo hablando del mundo banca, es los propios sesgos, digamos, que se trae del negocio. O sea, hay 3 aristas para mí en una transformación, por lo menos para mí: estratégica, de visión, de la estructura para llevar eso adelante, y también de la transformación de las personas y los propios productos. Yo creo que hay muchos desafíos y todavía nos siguen costando, sobre todo en banca, que fue una industria que estuvo muchos años. Y si vos mirás incluso las métricas de clientes, de crecimiento y demás, son métricas muy de banca y que tienen como, sí, sus propios sesgos, digamos, y hay que cambiar eso. Hay que dejar de decir, bueno, dejamos de mirar estas métricas que son netamente banco y empezamos a ver otras métricas que nos empujen a acercarnos al usuario. Entonces ahí hay todo un desafío que nos sigue costando, porque es muy difícil cuando uno tiene el sesgo decir, che, yo lo hago así, hasta ahora funciona, ¿por qué tengo que cambiar? Y lo que vos me decís no me convence. Y encima puedo creer que estoy haciendo lo que vos me decís que tengo que hacer, pero en realidad sigo haciéndolo siempre. Eso creo que es lo más difícil en cualquier organización. Javi, cuando estudiamos historia en el colegio, viste, nos enseñaron que los tiempos o las edades históricas eran lineales. Digo, bueno, la Edad Media termina en 1492, cuando Colón descubre América o cuando cae el Imperio Romano de Oriente, y la Edad Contemporánea arranca en 1789. Tiendo a creer, y no soy el único, ¿no? Que esto no es así, que hay procesos, que hay circunstancias que se van dando en esto, y bueno, este año termina y el año siguiente comienza algo nuevo. Y me interesa tu experiencia en Despegar al Mundo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay algún hecho puntual, o mejor dicho, algún proceso puntual que
haya incidido en que las empresas en general de turismo por internet crezcan tanto al punto tal de que seguramente en esta habitación, si ninguno de nosotros tenemos que irnos de viaje, vamos a ir a una agencia física a sacar un papel, sino que nos vamos a meter en internet y vamos a comprar y a pagar, para volver al tema, digamos, de la historia, como algo natural, un pasaje. Digo, hace 12 años probablemente yo me iba de viaje, iba a una agencia física, digo, iba a una agencia en La Plata que estaba en 47, esquina 15, a charlar con una persona que me vendía un pasaje y me sentía seguro. Hoy por hoy no solamente lo veo totalmente inútil, sino que lo veo obsoleto, pero me gustaría entender, si nos puedes contar, cómo fue ese proceso, ese cambio, digamos, ¿no? Está buena la pregunta y justo yo hice la experiencia de haber pasado por Despegar, que era totalmente digital, y después por ahí fui a hacer el proceso en Almundo, que venía de un esquema mucho más físico y que se estaba yendo en online. Estaba en un esquema híbrido, ¿no? Exactamente, entonces como que vi los dos approaches distintos a la misma problemática. Yo creo que lo primero que ahí como esbozaste e importante es, lo primero es empezar a darle credibilidad a algo digital, ¿no? O sea, que la gente entendiera que tenía la misma seguridad y cómo empezaba a validar que esas marcas importantes, digamos, le iban a asegurar que lo que comprara era así. Y sobre todo que tuviera todo el nivel de detalle que pasaba en los primeros años, que a veces difería el producto que teníamos con respecto a la expectativa de la persona, porque obviamente al ser online no tenías todo el nivel de detalle. Pero digo, resumiéndolo, creo que tenía que ver con la credibilidad. Y la segunda parte, que justo se engancha con el tema de hoy, que es por ahí medios de pago, era también muchas veces ok, tengo que hacer un pago y en general no era un monto tan bajo como por ahí hay hoy en día otros tipos de productos, era un pago relevante. Entonces también había mucho miedo. Es más, había mucho operatorio en el mundo que hacía todo el research, todo, ya tenía definido el producto, pero iba y pagaba en una sucursal. Porque había todavía, sobre todo, una brecha de edad más grande, digamos, en la que necesitaba esa tranquilidad de saber que alguien está diciendo esto era correcto. Creo que viene más por ese lado. Sí, después hay soluciones, la tecnología fue acompañando a que eso fuera cada vez más visible, cada vez más automático, pero no sé si, creo que como dijiste vos, yo creo que hay un proceso, un montón de cosas. Sí, la credibilidad y demás fue, creo, lo más importante, digamos. Clarísimo, Javi. ¿Sabes lo que me interesa preguntarte? Es, nada, en estos años en el banco, ¿cuánto llevas ya? 3 años. Son 3. Bueno, has vivido una etapa de mucho cambio ahí, el edificio nuevo con todo lo que implica y toda la transformación que han tenido, siendo hoy creo que el banco más grande a nivel cantidad de clientes de Argentina. Y es entender si han evolucionado en este problema típico que tienen las áreas de IT, que es la comunicación con producto y con la línea de cliente, ¿no? Una problemática que hemos visto en los bancos en general, de esta desconexión entre el mundo de IT y el mundo comercial, ¿no? La cercanía con el cliente. Yo vengo de una empresa donde vine de una casa de cambio donde había un mostrador desde la década del 60 y estabas con el cliente, ¿no? Acá, bueno, todo evolucionó y el problema sigue siendo un poquito el mismo, ¿no? Entender a dónde está la cuestión de poder atender bien al cliente y poder llegarle en el momento justo con el servicio ideal, ¿no? Tal cual. Sí, creo que es un problema, a veces creo que es como, parece que es como una naturaleza del perfil de tecnología, como que parece que está muy alejado. Y yo creo que en realidad es como, bueno, era el eslabón más lejano en viejas estructuras y como que quedó el sesgo. Yo creo que siempre digo que es trabajar centrado en el cliente, que es una de las prioridades hoy que tiene cualquier empresa que por lo menos quiere posicionarse en su industria, es acotar la distancia que hay entre la persona que desarrolla algo, lo que sea, estoy hablando de algo comercial, algo tecnológico, un producto, lo que sea, achicar la distancia lo más posible. Cuando digo distancia es que haya menos cantidad de personas para que escuche y atienda al cliente. En el banco pasaba un poco eso y en este proceso de transformación lo que se hizo fue, bueno, obviamente sacar todo, si imagínate que vos delegabas en consultoras que delegaban otras consultoras para desarrollar algo y demás, eso estaba a años luz del cliente, de las necesidades, de validar eso rápidamente. Hoy lo que se logró con el equipo interno y también orientar los equipos a lo que se llama células de producto, que básicamente es armar equipos multidisciplinarios y que están lo más cerca del cliente posible. En nuestro caso tenemos métricas, trabajamos con OKRs y los OKRs que mide cada equipo están muy alineados a
reclamos, contactabilidad por cada uno de esos productos, el NPS transaccional de cada uno de estos productos, sea tarjeta de crédito, transferencia y demás. Y los equipos tienen esa información y trabajan con eso. Y encima su objetivo es impactar esos números, más allá de sobre qué trabajan. Entonces, creo que lo que se hizo bien en el banco, igual hay mucho trabajo, por lo menos yo como propio usuario del banco mismo, es, bueno, sí se hizo un trabajo en esto, de acercar a los equipos a que escuchen al cliente muy de cerca y trabajen orientado a mejorar eso. Cualquier otra cosa que no mejore esas métricas del usuario, no tiene sentido. Ahí, Javi, voy a hacer una pregunta que adelanto es una trampa. Vos estás diciendo que se puede ser ágil e innovar desde la banca, mal llamémosla, tradicional. Un poco, es decir, uno podría innovar y ser ágil si utiliza la correcta metodología, si hace un cambio cultural desde ese punto, y eso es un poco lo que escucho de tu afirmación. Sin embargo, hay una cuestión que siempre me pareció curiosa de los bancos, ¿no? Que es si pueden transformarse digitalmente y pueden ser ágiles y pueden tener una propuesta de valor centrada en el cliente, ¿por qué desarrollan ciertas fintech y le dan su propio vuelo dentro del grupo, ¿no? ¿Cuál es el racional detrás de eso? Es una gran pregunta. No tengo la respuesta completa. Pero a veces creo que en Santander, en el grupo, lo que se crean como speedboats, se llama el concepto, que básicamente es crear startups para darle mucha más velocidad. Lo que pasaba, volviendo al ejemplo de Venecia, es si yo tengo que cambiar Venecia para hacer un rascacielos, tengo que hacer muchas más cosas que si voy y lo hago en un lugar donde ya las condiciones están mucho mejor dadas y vengo con menos bagaje. Entonces, hay una gran parte que tiene que ver con eso como estrategia. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo le entiendo, a veces la desafiaría un poco más. Digo, che, ¿por qué ese capital o foco y demás no está invertido en el propio banco como para acelerar ese proceso? Porque, como decía, creo que nos falta un montón. Pero sí, digamos, a mí me gustaría que sea más interno, digamos. Pero entiendo que a veces las circunstancias llevan un poco más para ese lado, digamos. Sí, incluso que a veces también he escuchado algunos argumentos que es por cuestiones de segmentación, ¿no? Son segmentos que a los bancos históricamente les costó un poco más abordar, y entonces el armado de estos speedboats o estas, como decimos, son células en el sentido de como son equipos aparte independientes que atacan directamente, como le pueden poner mucho foco, porque el banco al final del día es tan grande que tiene que no puede a veces hacer esa personalización tan precisa, ¿no? El segmento objetivo. Tal cual. Por ahí es, para el que no tiene mucha noción, el banco, por ejemplo, Santander, brinda, o sea, primero da soluciones a personas físicas como nosotros, digamos. Y después da todas soluciones a empresas y está segmentado por cada tipo de empresas y hay soluciones específicas. Hay productos, en un banco vos entrás y tenés una góndola de productos que a mi gusto a veces es excesiva. Hoy viene cualquier competidor del nuevo mercado, saca los 2-3 productos que tienen que funcionar bien, solo hace eso y ya podemos hablar de números, pero hay empresas que con eso te rompieron totalmente el mercado. Y bueno, el banco a veces para mí sigue pecando como viejas industrias de querer tener mucho producto, atender a todos los segmentos, atender también, por así decirlo, ciertas prioridades que lo iba a decir al principio que también me decías. Yo de todo esto que hablé que ayuda a los equipos de producto tiene que ver con acercarnos y de hacer entrega de valor a lo que el cliente realmente pide, pero también hay un montón de otros objetivos del negocio, comerciales, de números más de banco, y eso compite a veces, y es difícil en esta unión de mindsets de decir, che, ok, ¿cómo desempato cuando algo es muy relevante a los números del negocio y compite contra algo que es el cliente? Ahí se da la gran disputa de mindsets, por lo menos en el banco, porque son dos cosas que a veces es muy difícil ponderar, ¿no? Sí, sin embargo, cuando uno habla de innovación, bueno, hay mucho escrito sobre la efectividad de innovar desde afuera, ¿no? Innovar desde esas estructuras burocráticas, generalmente con un bagaje tan pesado como los sectores, bueno, que tiene el banco para, digamos, controlar y tener transparencia en sus procesos y demás, suelen ser muy, muy complejos para innovar y para adaptarse a la realidad de hoy, ¿no? Por ahí un poquito diferenciándonos de la transformación digital, la innovación ya es otra cosa, creo, ¿no? Ya requiere de una agilidad hoy a otro nivel, y hemos visto varios casos de bancos que directamente
van por afuera, ¿no? A innovar, ¿no? Innovar desde adentro creo que ya está descartado, por lo menos me parece que en esta industria en particular no, ya fue probado de que es muy dificultoso. Ahora, el Santander ha desarrollado algo en ese sentido, no sé si en Argentina o en el mundo, no sé si tenés algo para contarnos respecto a eso. No sé si un spin-off, pero por ahí algo que hayan arrancado desde afuera directamente como para... Yo recuerdo que ustedes tienen, por ejemplo, una empresa que se dedica a dar servicios a bancos, que le da servicios al Santander, pero también a otros bancos. Podría ser un caso de innovación, ¿no? Pero ¿hay un caso que puedas resaltar o comentarnos de esta innovación desde afuera? Primero rescato algo que decías que también es importante, es, esto digo, también la estructura del banco estaba pensada con un montón de, vamos a decir, normativas. Antes estabas muy regulado. Esas barreras desaparecieron hace un par... Sí, todos los días y cada vez, toda la semana tenemos que salir a correr algo, pero... Todos los jueves a la noche, ¿no? Todos los jueves a la noche, sí, tal cual. No es un chiste. Pero digo, ahora ya bajaron esas barreras y es mucho más fácil. Por eso creo que también es medio contraintuitivo hacerlos de adentro con un montón de estructuras que estaban alineadas a ciertos normativos que hoy ya no tienen sentido. Por eso creo que está bien lo que planteás. De innovación, con mi vara de innovación, que es creo que por ahí bastante alta, creo que no hay. Si hay casos, no sé, GetNet, que es un producto que acá no tanto, pero en Brasil, en Santander es muy fuerte y se innovó totalmente desde afuera, después como que se absorbió dentro del banco. Bueno, ahora está saliendo Superdigital, que es como también una wallet lightweight, le digo yo, que va a empezar a competir. Hay algunas cosas, hay por ahí más cuestiones, pero por ahí en Santander como grupo a nivel de Europa, de innovación de algunos productos, están simplificando mucho los productos y están haciendo productos como, no sé cómo decirlo, mucho más digitales, pensados ya personalizados, como, no sé... desde que vos puedas tener, obviamente, no sé, cuentas sin tarjetas para cierto segmento más joven, que hoy por ahí no son cosas que requiere. Hay ciertas innovaciones. ¿Eso no te hace la casuística infinita? El armar productos muy personalizados. ¿Es practicable? ¿Es escalable? Sería mi pregunta. Estoy tratando de separar mi mentalidad pensando en Argentina y con el contexto que tenemos y separándola afuera. Pero miremoslo integralmente, si querés, olvídate de Argentina, digo, conceptualmente hablando, ¿es escalable esa personalización a la que quieren avanzar, por ejemplo? Me pareció muy interesante. Yo creo que se puede hacer mucha más personalización en productos financieros de lo que hay hoy. Y ahí yo siento, por lo menos de lo que conozco yo, que no hay tanta innovación. No hay como un modelo, no sé, pensando en otras industrias, no hay modelos de incentivos y que hagan que el producto se personalice. No que sean productos en sí mismos, pero que haya reglas que el uso de ese producto para vos sea distinto. No sé, por ejemplo, siempre decíamos, los créditos que vos tenés en la tarjeta hoy son fijos. No tienen que ver con tu comportamiento. O sea, sí, cada cierto tiempo se recalculan y demás. Lo que yo digo es, ¿por qué es la tarjeta de crédito como un medio para dar crédito en sí mismo? No innovar desde ahí y pensar de cómo mover esa línea más ágilmente y que sea súper personalizable. No es lo mismo el crédito según tu historial de pagos, que es hacerlo con personalización, que tenés vos, que yo. Por ahí es muy distinto. Ahí hay mucha innovación y eso es súper escalable y todavía no está pasando. Así como en cualquier otro producto, sean los seguros, lo mismo. Hay muchas cuestiones que se puede innovar con cuestiones que ya en tecnología son estándar, digamos, de cómo personalizar y dar un valor agregado, y que creo que por ahí todavía estamos un poco atrás. Por eso decía, comparándonos contra Europa, que ya está mirando este tipo de cosas. Te voy a traer un poco más a tu vida de producto, ¿no? Siempre, si uno repasa un poco tu carrera, lo contaste, es siempre estando en esa frontera difusa entre el producto y la tecnología, ¿no? Que hoy hasta es parte de un mismo territorio. Y en esto de las preguntas fáciles que nos gustan hacer a nosotros, tenemos una que también le hicimos a Alex Escacera, que fue product owner de Igualá un tiempo, y es, ¿por qué hay productos que fracasan y otros que tienen éxito? Es más fácil hablar sobre casos concretos, pero... A ver, cada vez las preguntas son más difíciles, ¿viste? Sí, o sea, sí. Ya llega un Pensé que iba en un momento como... en un momento enfocándose. Prometo que hay baja. un ping-pong en algún momento, tipo montaña-playa, algo así, más Sí, fácil. sí. Podemos hacer algo así. Hay una pregunta especial. Hay una pregunta especial para eso. Pero si querés la voy a reformular, es
hablamos de el cliente en el centro, de la propuesta de valor, de que hay un proceso de discovery donde ponemos al cliente y lo hacemos parte y en realidad diseñamos algo que está pensado para él. Pero al final del día hay un producto que funciona y otro que no. ¿Qué hay detrás de eso? Quizás la respuesta es una magia. Si tuviéramos esa fórmula, haríamos startups exitosas todo el tiempo, ¿no? Y 9 de cada 10 no fracasarían. Pero un poco de tu experiencia de productos que han lanzado que han sido exitosos y otros que no tanto, ¿qué cosas detectaste como claves de eso? Voy a tratar de pensarlo un poco. A ver, lo primero que sí veo es esto que decía. No me gustan las frases naif, como que el cliente esté en el centro y demás, pero es cuando uno desarrolla un producto hay diferentes instancias donde vos te acercás al cliente. Por ejemplo, ahora estamos repensando ciertas funcionalidades o cómo el cliente entiende nuestros productos y antes de hacer cualquier definición hacemos un research que es básicamente sentarnos, entrevistar a gente, preguntarle qué usas del producto, qué información te interesa, qué te gustaría tener que hoy no tenés. O sea, vamos al cliente y le preguntamos que él define el producto y después nosotros tratamos de conglomerar esas entrevistas de research para decir, ok, escuchamos a todos y todos están de acuerdo de esto. Esto que parece una obviedad hoy en día, hasta hace muy poco en algunos lugares, no se hace. Se desarrolla algo, se asume que como somos los especialistas del banco, ¿cómo le va a preguntar a alguien cómo querés ver la tarjeta? Lo sabemos nosotros. Y vamos y lanzamos algo y después la gente no lo usa, si es que encima se midió. A veces no se mide, que no se usa. A mí me pasa, yo a veces tengo ganas de apagar productos, porque es como, che, esto no se usa, pero es importante. Pero mira, yo te muestro que esta métrica te muestra que nadie lo usa. O sea, la gente está usando esto, o lo reformulamos y se lo comunicamos bien, porque no lo está usando. Entonces, creo que es de lo que existe, que se usa y que esté basado en datos, y sobre todo cuando estás creando algo o innovando, es traer eso y entender que no creamos cosas que nos gustaría, sino que creamos cosas que la persona va a usar y le interesa. ¿Te ha tocado mucho esto de creadores de alguna interfaz o de algún producto, de algo en particular, que se enamora de su idea, de su creación, aunque no sirva para nada? O sea, ¿te has cruzado con mucha gente en tu carrera de este tipo? Todo el tiempo. O sea, la receta parece simple, pero creo que una mezcla de sesgos, un poco de ego y que a veces nos enamoramos de las soluciones hace que todo el tiempo lo veo ahora y lo vi siempre y va a seguir pasando de alguna manera. Pero sí, es muy común. E incluso se ve mucho en los startups, en las ideas, que se enamoran de la solución. O bueno, yo que vengo del palo tecnológico, es muchas veces una innovación súper tecnológica. No sé, incluso como pasa ahora con el blockchain. Es como, hay 1000 ideas porque se está enamorando del concepto del blockchain, pero si eso no tiene un valor real, si no genera algo distinto, no termina siendo utilizado. Y nos pasa a todos, digo, todos nos enamoramos un poco. En este programa, a nosotros al principio siempre nos gusta hablar de esta historia que da inicio al debate, después generalmente recorremos el presente y nos guardamos unos minutos para hablar del futuro y volar un poco y estar más relajados, ¿no? No significa que las preguntas sean más fáciles, pero sí son más relajadas y, como siempre decimos, hay menos riesgo de equivocarse, ¿no? Porque el futuro es algo que esto queda grabado y después en unos años, en 10 años vengan y nos digan, ustedes dijeron esto que no pasó, no tenemos tanto riesgo. ¿Sentiste que sos como el guionista de La Red? ¿Viste esta película de Sandra Bullock? Que podés divagar y quizás le pegás y quizás no. Bien, me gusta. ¿Vos cómo te imaginás el banco del futuro o la banca del futuro, ¿no? A 10, 15, 20 años en el espacio temporal que sientas. Creo que sí, banco. Ni siquiera sé si iba a sentir el concepto del banco. Excelente. Santander tiene como visión ahora de ser la plataforma Open Banking, digamos. O sea, ofrecer servicios financieros para que alguien pueda desarrollar arriba de eso. Yo me imagino sí, el mercado, para mí, hablando de competidores, cada vez está más agresivo y creo que tiende más a que, como pasó en innovación en otras industrias, cada vez desaparezcan más y queden menos jugadores. Eso, en 5 años, yo juego que van a quedar muchos menos. Me juego que bancos, incluso de los que están hoy, probablemente con el tiempo mueran de inanición. Anoten eso, en 10 años venimos con este podcast a ver si... La mitad de los bancos, yo creo que me lo estoy rejugando. Métrica porque es alguien de producto. Más de la mitad.
Estamos cerca, siento que estamos muy cerca, Juanpi, de llegar a una frase para remera. Estamos muy cerca. Estamos cerca. Venía pensando y decía, yo me pregunto, tipo, Santander viendo métricas de otros competidores, ¿no? Vamos a nombrarlos. Mercado Pago, no sé, que está, tiene 60 y pico puntos de NPS contra 40 de nosotros y no podemos... Digo, hay una brecha ahí que yo ya digo, esto es complejo. Yo creo que es, primero también sumar a la pregunta, esto es como el calentamiento global. Nadie sabe cuándo va a pasar, sí se sabe qué va a pasar. ¿Cuándo? Ese es donde todos se lo están jugando un poco más o menos. Creo que se van a reducir los competidores. Creo que para mí va a desaparecer en muchos sentidos el banco como lo entendemos hoy y muchas cosas van a estar de alguna manera automatizadas y van a ser cada vez más transparentes. Y creo que va a haber algunos productos un poco más innovadores como decía esto. No sé, a mí como nombraba el blockchain me parece que puede... de hacer un disrupt del mercado en el sentido de, no sé, hoy los créditos, quiénes los otorgan y cómo está regulado, ya se empieza a ver que con tecnología como el blockchain, en 5 años, 10 años, no va a tener sentido. O sea, cualquiera va a poder generarse un crédito basado en activos que ponen ciertas personas que capaz que están en otra parte del mundo. Es más, para mí también lo que va a empezar a desaparecer es la barrera. El banco hoy está muy enquistado con regulaciones del país, como Argentina. Yo creo que esa barrera va a desaparecer. Y es más, cada vez va a ser más común, ya lo es bastante, en tecnología por lo menos, empezar a hablar de, no sé, cobrar en criptomonedas y que desaparezca esa barrera. Y ya el banco, ¿qué es? Es interesante, esto lo hemos hablado en alguna otra charla, de las fronteras físicas del mundo y cómo la tecnología va por encima de eso, digo, ¿no? O sea, es totalmente antifronteras, ¿no? La tecnología y, si se quiere, el mundo que se puede construir en lo digital. Ahora, recién decías que crees que va a cambiar bastante la cuestión respecto a la intermediación financiera, ¿no? O sea, pareciera como que hay una posibilidad grande de que el tercero que intermedia entre las partes, que hoy es una entidad financiera, un banco, pueda desaparecer o pueda tener un rol menos protagónico. Y con la tecnología eso tiene mucho sentido, la verdad. O sea, hemos visto igual casos que están intentando, Afluenta fue uno, que no sé bien cómo terminó, pero normativamente no pudo resolverlo, me parece. Me parece muy interesante, pero a mí lo que me preocupa de esto, del futuro de los bancos y demás, es el tema de prevención del lavado de dinero, de todo lo que tiene que ver con la parte de escribanía, entre comillas, que tiene un banco, ¿no? Digamos, ¿cómo salimos de ahí? Me cuesta imaginar que una empresa como una fintech, una empresa innovadora que viene a cambiar las reglas de juego, y es interesante porque al fin y al cabo los que se benefician en general son los clientes. ¿Cómo va a evolucionar eso, no? Qué difícil es pensar sin ese rol de los bancos en este aspecto fundamental de las finanzas y del movimiento del dinero en el mundo, ¿no? Bueno, creo ahí justo encima tocaste muy bien uno de los puntos, vamos a decir, no sé si débiles, pero que por lo menos lo que yo veo es, no son los casos de uso que implican ese tipo de cosas, capaz que vienen más atrás. Digo, no va a ser lo primero que se vea con las implicancias de limitantes que va a tener eso, digamos, en qué casos de uso van a aparecer para nosotros. Pero en cosas más transaccionales, yo incluso ya hoy lo veo, que hay mucha gente que, sí, digamos, se gestiona, digamos, anónimamente mucho en criptomonedas y trata de incluso, obviamente un poco por el contexto del país, trata de estar lo más desligado de la parte financiera, que es la que está más regulada. Entonces ahí sí, por ahí me intriga un poco más. Yo creo que ahí sí es muy importante el rol del Estado y cómo ayuda, y cuando digo ayuda es facilita esos procesos o esas regulaciones para que sean, como decimos en tecnología, lo más desacoplado posible, es que las reglas estén claras, que estén las herramientas para que cualquiera, digamos, pueda tener una tecnología como esta y usar eso a favor, digamos, y no que sea una traba, que creo que fue el gran ancla del mundo financiero hasta estos últimos años. Hablaste de barreras y de trabas y el Banco Mundial nos trae un dato que 2.000 millones de personas en el mundo, principalmente en los países emergentes, no tienen acceso al sistema financiero formal. Si el sistema financiero mundial está roto, ¿cómo lo arreglamos? Otra pregunta fácil de las que tenemos acá. Lo mismo, es un dato mundial y acá aplica muy bien. Yo digo, hasta antes de la pandemia, vos para darte una cuenta en un banco tenías que ir físicamente.
Sí, sí. O sea, parece algo que no tiene sentido hoy, con los pies de hoy. Hasta hace 2 años y gracias a la pandemia eso se rompió. ¿Qué significa? Que en un país tan extenso como el nuestro y tan federal, si no estabas cerca de un lugar físico como una sucursal del banco, no podías tener una cuenta. Obviamente con la aparición de las wallets y demás, o de dar el ejemplo de Mercado Pago, por eso creció exponencialmente, porque básicamente tenías una barrera de entrada muy baja a algo digital y te empezabas a integrar. Ahí aparece el tema que hablamos recién también, digo, de Mercado Pago empezó libre y de repente empezó a ser regulado porque obviamente te permitía estar, digamos, de alguna manera, en ciertos momentos un poco más en el borde de la línea de la oscuridad o de la luz. Creo que viene por ahí, o sea, en la medida, o sea, también hay estadísticas que dice que cuando el acceso al internet, que ya está dado como casi hay un servicio de primera necesidad, digamos, cuando eso llega, después es cuestión de tiempo que la inclusión financiera pase. Y también nosotros tenemos el sesgo de que estamos en una ciudad, también hay que entender que por eso en otros tiempos hay que tener una mínima educación, lo que hablamos también hace un rato, perder un poco el miedo, pero eso cuando llega a internet y por ende la tecnología, eso termina desapareciendo. Sí, una vez una persona que respeto mucho me dijo, tenemos que dejar de hacer productos urbanos, ¿no? Es como que hay que pensar el producto para la urbanidad, pero también para todas las personas que están limitados en cierto acceso, ¿no? Eso está muy bien. Y ahora para la reflexión final lo voy a dejar a Juanjo hacerte la pregunta cierre. Tenemos una pregunta acá en el podcast que ya es un clásico, que llamamos la pregunta buena leche, y básicamente nos gusta entender desde la opinión personal y la visión del mundo del entrevistado es ¿qué tema del mundo te obsesiona resolver? Últimamente, justo si me lo preguntabas hace un par de semanas, creo que te decía otro. Lo que me empezó a pesar muy fuertemente últimamente, también con el sesgo de la urbanización, es el tema de la sustentabilidad. Me está empezando a carcomer. Me encontré recibiendo paquetes de Mercado Libre en mi casa, muchos por semana, y diferentes conversaciones, hablando, no sé, con amigos del minimalismo y demás, y por qué está siendo como corriente. Empecé a ver y la pregunta de los minimalistas es, ¿realmente necesitabas eso hace un mes? ¿Realmente lo vas a necesitar en un mes? ¿Y qué costo sería en tu vida si no lo tuvieras? Y empecé a ver todo lo que estaba consumiendo y dije, es una lamparita LED inteligente, o sea, como un montón de cosas que digo, está buenísimo, pero ¿a qué costo? Y también viendo, no sé, todo lo que estamos haciendo con el planeta, pero dejo de sacarme el pañuelo de no me quieren mantener una causa, pero sí digo, hay un montón de consumismo que no escala. El planeta no escala para el nivel de consumo que tenemos y la mayoría de las cosas que consumo, la verdad que no las necesito. Entonces me preocupa eso, por lo menos en las últimas semanas estuve pensando más en eso. Creo que es muy interesante el problema que te obsesiona. Siempre acá tenemos problemas muy mundanos y problemas que son un poco más trascendentales, así que muy buena tu reflexión. Me hizo acordar a esa reflexión de Mujica, que seguramente lo escucharon una vez, el expresidente de Uruguay, que iba por ese lado también, ¿no? De si el planeta puede escalar al nivel de consumismo que por hoy estamos experimentando. Así que bueno, reflexión del final, programa Fintech on the Rock. Gracias, Javi, por venir. ¿Cómo lo pasaste? Un gusto, me fui soltando, así que estoy para un ratito más. ¿Muy duras las preguntas? No, pero tengo miedo a veces de decirme, entonces quería tratar de ir a lo concreto. No sé si lo logré, pero muy bien. Intenté. Impecable. A toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de Fintech on the Rocks. Muchas gracias.